Saludos amigos, hoy jueves 22 de agosto de este 2013. Miren, antes de que todo, hoy es jueves agropecuario y pronto vendrá por aquí un funcionario del Ministerio de Agricultura, específicamente Vidio Gómez, el director de Sanidad Vegetal, a tratar de sacar la castaña del fuego a las autoridades norteamericanas y buscarle una explicación técnica al asunto. Cuando todos sabemos que en efecto hay una vocación en la estructura norteamericana de conservacionista, de proteccionista en extremo, tal como la denunció Omar Benítez, el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, muy allegado al Ministerio de Agricultura, asesor incluso de las autoridades gubernamentales, que puso de relieve los instrumentales puramente burocráticos que pusieron en movimiento las autoridades sanitarias de los Estados Unidos en Puerto Rico para impedir el ingreso de unos 300 quintales de arroz en cáscara que iba certificado como semilla de primera calidad para ser sembrados en un predio que ya ha seleccionado Puerto Rico para reiniciar el cultivo del arroz después de 40 años de abandonado. Ahora dice Agricultura que, porque todo es un artificio, que en ningún momento se le presentó, solicitó alguna de exportación de semilla mejorada, que eso tiene un mecanismo que por cierto data de 1959, óiganme, hace más de 50 años, y que el Acuerdo de Libre Comercio y los acuerdos incluso firmados con la Organización Mundial del Comercio dicen muy claramente que hay que recorrer determinados mecanismos burocráticos para poder proceder a la exportación. Primero a la sacada del país de una semilla, que las autoridades garanticen su calidad, y en segundo lugar el ingreso a otra nación con la cual se tenga algún tipo de relación de comercio. Bien, pero el fondo de todo esto lo sabemos, y es lo que encabritó a los ejecutivos de la Junta Agroempresarial Dominicana, muy cercanos a todo esto. Y es que cuando las autoridades de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico se mueve a los fines de activar algunos subsectores de la agropecuaria de su país que quedaron inactivos desde que los norteamericanos se propusieron poner a disposición los famosos sobrantes de la agropecuaria de su país, con crédito como PL 480, que causaron un desastre en este país, que echaron abajo la agropecuaria dominicana, que suplantaron incluso la producción de grasa comestible y de muchos otros rubros, únicamente para aprovechar esos créditos y para hacer rico a unas cuantas familias dominicanas. Ahora que Puerto Rico se da cuenta que ha dependido demasiado de otras fuentes cuando todavía tiene recursos naturales que explotar, y recurre a su vecino, al que dentro de las dificultades ha logrado progresar, garantizar el 85, el 89% de los alimentos que vienen a la mesa de los dominicanos se producen aquí y se han mejorado aquí y son de calidad y compiten con cualquiera. Pero los Estados Unidos, que proclaman su disposición de abrir mercados y de libre comercio, cuando se le presenta la oportunidad de tener que aceptar que un país del tercer mundo tiene calidad para estar presente allá, le pone trabas. Eso fue todo. Ahora bien, es muy probable que por ser esta una actividad novísima, hacía mucho tiempo que la República Dominicana no exportaba semillas de calidad, se hayan violentado mecanismos burocráticos, que fue exactamente lo que pasó. Y se creyó que
por haberse estado por meses intercambiando información y prácticas de manejo cultural entre autoridades dominicanas y puertorriqueñas, ya eso estaba arreglado de tal manera que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, que son las que dominan en Puerto Rico, iban a permitir el ingreso. Si permitieron que de aquí viajaran varias veces grupos de técnicos, de empresarios, si permitieron que se aplicaran prácticas como la nivelación de tierra, o sea, que se transfirieran conocimientos, lo que se llama extensión agropecuaria de aquí hacia Puerto Rico, probablemente los asociados al proyecto de Puerto Rico creyeron que no era necesario cumplir con algún requisito burocrático y lo pasaron inadvertido. Eso es lo que debe decir Agricultura y no tratar de desautorizar a la Junta Agroempresarial Dominicana y a todos los que han puesto el grito en el cielo y advertido de lo difícil que será una relación de comercio de igual a igual con Estados Unidos. De cómo las estructuras de poder de los Estados Unidos se van a resistir cuando se les presente la oportunidad de tener que aceptar en su territorio productos que ellos creen producir en demasía, como el arroz. Ellos son exportadores de arroz. Aceptar que de otro lugar se produce con calidad y a más bajo precio y libre de los famosos trogodermas y otras enfermedades. Pero bueno, ahorita tendremos la oportunidad de conversar con Emilio Gómez, el director de Sanidad Vegetal, sobre este tema. Ayer, nuestro ministro administrativo de la presidencia, Ramón Peralta, estuvo en Boca de Cachón, allá en el lago Enriquillo, en Jimaní, supervisando de cerca que se cumpla con una promesa que hizo el presidente de la República para que en un tiempo relativamente breve se levanten allí 537 viviendas. Ahí ven ustedes el proyecto, con una escuela, una estancia infantil, un liceo politécnico, mercado, centro comercial, clínica de atención primaria, cementerio, asilo, planta de tratamiento de aguas residuales y todo un sistema que permitirá a los moradores producir hortalizas y bienes agrícolas en el entorno de sus propias viviendas. Esto no es una iniciativa improvisada, una respuesta rápida a los problemas del crecimiento del lago Enriquillo, no, esta es la respuesta que viene instrumentando el gobierno desde hace meses, yo diría que años, pero que se ha incrementado notablemente en el presente gobierno y que procura hacer de todas las poblaciones fronterizas dominicanas estructuras autosuficientes, bien dotadas, que sea un ejemplo de buen manejo. Por eso, junto con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, estuvo supervisando esos trabajos el mayor general Rafael Emilio de Luna Pichirilo, quien, como todos sabemos, es responsable de la unidad que en la frontera está levantando toda una infraestructura de servicio y de autosostenibilidad de familias dominicanas. Se han hecho ya varios proyectos. Boca de Cachón es tan solo uno de varias iniciativas que se están adoptando en todo el cordón fronterizo, que involucran a las Fuerzas Armadas, que involucran a varios departamentos del gobierno, que quieren dignificar. Y ese proyecto, don Pedro, ciertamente que es admirable y un modelo que se le va a quedar al país, porque tiene la característica de una ciudad verde, don Pedro. El proyecto incluye incluso un bosque, incluye una avenida de circunvalación, incluye una escuela, un liceo y una estancia infantil. Y tiene toda la característica de una ciudad verde. El
el general Ya Emilio de Luna es el responsable de la ejecución. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, Orión y don Pedro? Que el gobierno se ha trazado una meta, que ese proyecto tiene que estar terminado antes de que finalice el mes de febrero. Y se traza también la meta de construir 100 viviendas por mes. De manera que en febrero el presidente Danilo Medina, como lo prometió, estaría inaugurando ese proyecto. Y de igual modo, don Pedro, fue interesante cómo estos organismos están comunicados, don Pedro. Cómo compartieron información todos juntos ahí, cada uno viendo su responsabilidad. Sí, porque están involucrados el Instituto Agrario Dominicano, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial, el asesor hidráulico del Poder Ejecutivo, Gilberto, un día de esto lo vamos a traer por aquí, Gilberto Reynoso, una estrella de funcionario y servidor público. Así como representantes de Sur, del Instituto Nacional de Aguas Potables y de varios ministerios, salud pública, educación, agricultura. Pero lo que quiero decir es que Luna Pichirilo, junto con personalidades del gobierno y de estructuras que el gobierno ha creado para, ahí tenemos a Luna Pichirilo, para elevar a Belito Rodríguez del Orbe, que dirige una entidad fronteriza. Ese es uno de varios proyectos que se están desarrollando, de autosostenibilidad de la población dominicana fronteriza, que se quiere demostrar que la frontera tiene que ser un lugar digno, donde vivan los dominicanos, se asienten las familias dominicanas y tengan todo el mérito de sentirse... Ahora, ¿qué ventaja, qué importancia tiene, don Pedro, también que esas familias que han tenido que ser desalojadas por el crecimiento de las aguas del lago Enriquillo, van a un lugar adecuado y van a tener las condiciones para reiniciar todas sus actividades económicas, que la perdieron con el crecimiento del lago? Señores, aquí está ya con nosotros Orión Mejía, don Mozart y don Héctor, buenos días. Habíamos tratado estos dos temas, desde el arroz, que ustedes van a ver que ahora se le quiere buscar la vuelta, pero lo cierto es que surgieron los primeros efluvios de una cosa que se conoce. México la ha sufrido notablemente, porque desde el 1992, acuérdense, existe ya un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos. El proteccionismo de los equipos de poder ligados a la agropecuaria y a la manufactura en los Estados Unidos, eso va a haber que vencerlo, aunque ellos proclamen su disposición al libre comercio. Ahí hay estructuras recias. Pero yo quería dejar sobre la mesa eso para el tratamiento de lo que han podido hacer algún tipo de averiguación más a fondo. El planteamiento que ha hecho el ministro de Educación, quien ha dicho que tiene una fórmula para enfrentar lo que a todas luces es uno de los entuertos de mayor gravedad que enfrenta la sociedad dominicana, la manera como la educación ha sido manipulada de tal forma que se nos está alejando la posibilidad a todas las familias de afrontar sus costos operativos, principalmente lo de los libros de texto. Saludos amigos, saludos. Hay un tema que me preocupa a mí por el enfoque, no exactamente por el contenido. Es el tema que trató ayer Mozart, la renuncia de jueces. No se sabe cuánto, 3, 4, 5 jueces de distintas jurisdicciones e instancias del Servicio Judicial Dominicano, que se atribuye a ellos que ellos estuvieron desalentados por los bajos salarios que se ofrecen en la judicatura dominicana, lo cual es verdad. En la judicatura dominicana tiene salario relativamente bajo respecto a sus pares del área centroamericana. Siempre uno tiene que comparar las cosas. Ahora, ¿qué viene desde ayer que a mí me preocupa? Es vincular salario con decencia. Es decir, si yo gano poco, yo le advierto al Estado Dominicano que yo me puedo llevar un dinero o puedo prevaricar, puedo producir niveles muy alejados de la deontología jurídica
en el ámbito de la justicia. Es decir, yo robo no porque yo soy un delincuente, sino porque gano poco. Yo me confabulo para prevaricar, para producir un nivel de contrariedad ética, porque yo necesito mantener a mi familia. Si me pagan bien, yo no robo. Ese dilema es trágico para la sociedad dominicana si lo alientan funcionarios del Estado, como es el caso del senador, que dice que por los bajos salarios el Estado está promoviendo la corrupción. Oh, Dios mío. Eso es inaceptable, oigan bien, inaceptable, absolutamente inaceptable. Uno tiene que, los sindicatos y los gremios profesionales, cuando reclaman aumento salarial, no ponen esa condición. Es decir, el médico que está en un hospital ganando 23,000, 25,000 pesos como sueldo básico, si no le aumentan el sueldo, se va a robar toda la medicina que se le distribuye a los pacientes. Entonces hay que aumentarle para preservar la medicina. No, así no. Y si ustedes buscan hoy en el Listín Diario, hay una nota. Fue el Listín Diario, Pedro, que la vimos, la nota del senador de Montecristi. Sí. Que él acusa al Estado Dominicano. Él es un senador del Partido de la Liberación Dominicana. El partido de gobierno. Acusa al Estado Dominicano de promover la corrupción. O sea, no. El Estado Dominicano puede incurrir en un acto de injusticia, de no valoración adecuada del personal que trabaja en la administración pública, pero no es verdad que porque una persona gane poco se sienta con derecho a prevaricar. Ese es Javier, sí, eso no es verdad. Entonces, desde ayer, y felizmente el periódico Nacional tuvo un editorial en contra de ese criterio, se va pasando la cosa. No, lo que está en la judicatura dominicana, esto de los jueces, es por los bajos salarios. Hay venta de sentencias, no es por los bajos salarios, no, es porque son delincuentes. No es por los bajos salarios. Los que han actuado honorablemente son los que han renunciado. Usted está en un sitio, no puede manejarse con el salario que tiene. Bueno, tiene dos formas. Lo que hacemos los cuatro que estamos aquí, el pluriempleo, es decir, busca otros ingresos para su casa, junto con su esposa, sus hijos, se la bandean, o si no se puede, como el caso de los jueces. Los jueces tienen un problema que nada más la ley le permite el ámbito educativo y académico. Tienen que ser profesores o investigadores en el ámbito de la academia. No pueden hacer más nada, no pueden montar un colmado, no pueden tener nada, ni tener relaciones con ningún tipo de estructura económica. Por consiguiente, ellos sí tienen problemas para redondear salario. Entonces, un juez digno, cuando ya no puede más, hace lo que han hecho esos jueces. Yo tengo un juez amigo en la corte que lo conversé con él en estos días. Voy a renunciar porque es que no me da el salario. Y eso es verdad. Entonces, eso sí es una preocupación para el Estado Dominicano. El Estado Dominicano, es decir, debe identificar las fuentes cuando se envíe un proyecto de ley que reajuste el salario de los jueces, pero también el salario de la administración pública, porque es que el salario base del Estado, y le voy a decir una cosa, del sector privado, es incompatible con las necesidades fundamentales del asalariado, en cualquier parte donde se esté, con las excepciones que marca la regla. Pero no es prudente, oigan esto, el Estado Dominicano promueve la corrupción con los sueldos bajísimos que le paga a los empleados de todas las instituciones. No hagamos eso, porque lo vamos a hacer sentir bien a todo el mundo. Si yo estoy en un sitio que yo gano tan poco, déjame buscármela. Pedro, cuando tú necesites que salga tu cheque, tiene que ser 15% para mí. ¿Por qué? Pues yo tengo que comer, Pedro. Es como el periodista que ejerce su poltrona para presionar a una instancia a que le dé favores. No. Oficial o privada, sí, que lo hace. Claro. Ese es un problema de carácter jurídico y filosófico. Jurídico, el que roba, roba. Entonces no le puede decir a un magistrado la famosa imagen que nos enseñan en la escuela de Derecho del señor que rompe una vidriera y solo coge el pan que requiere para sus hijos.
el legítimo estado de necesidad, de desesperación, la que se yo tomó una... No me venga con eso, que no me venga con eso, porque entonces la sociedad, más de lo permeable que está en términos éticos, será peor si un senador de la República, si por ejemplo el presidente de la Suprema Corte hubiese dicho eso. Sí, señor, estamos muy mal, estos sueldos, yo no sé lo que vamos a hacer. No, él dijo lo que dijo. Sí, vamos a ver en el segundo semestre, cuando se lleve el presupuesto complementario, que solamente es complementario si hay superávit, porque crisis, déficit, no se arregla nada. ¿Qué es lo que van a arreglar si no hay con qué recomponer el presupuesto? Si así fuera, lo que quiero también explicar eso. Entonces, él dice, sí, nosotros vamos a solicitar al gobierno que una partida para recomponer el salario, pero la sana administración de justicia no está vinculada a los bolsillos y se acabó. Entonces no es bien, es inaceptable. Yo quisiera decirlo así, porque todos, el 95%, para no decir todos, el 95% de los empleados y funcionarios de la administración pública perciben salario por debajo de sus necesidades básicas. Y si usted le dice que el Estado está promoviendo la corrupción, el que trabaja en aduana dice, bueno señores, yo no quería, pero estoy obligado, porque tengo bajo salario, y el que está en impuestos internos, yo no quería, pero tengo que hacerlo. Y todo el mundo, y se crea una condición psíquica sobre la base de que el que prevarica es por necesidad, no es por delincuente. Eso yo quisiera, señor senador, el que es un prevaricador en la administración pública, no lo hace por necesidad, no es porque los salarios bajísimos, como usted dice, es porque tiene una vocación delincuencial. Si no hacen lo que han hecho los jueces honorables, que renuncian, y el Estado es culpable de que esos jueces que se han entrenado, algunos de ellos durante más de 10 años, dentro y fuera del país, que son competentes, que tienen vocación, y no los retiene, el Estado es responsable de no retenerlo, pero no es responsable de que una vez se quieran quedar, entonces se marquen hacia la prevaricación. Y esas expresiones del senador de Montecristi estimulan, el Estado no estimula la corrupción la estimula ese tipo de pronunciamiento. Bueno que quedemos claros en eso. Lo otro, con su permiso, señor. Pedro estaba hablando del arroz y cómo se crea un problema ahí de proteccionismo o de restricciones no arancelarias. Respecto en un esquema de libre comercio tan costoso y de tanto sacrificio para la República Dominicana como ha sido el de Eric Casta. Yo quisiera, a propósito que se dice que Agricultura no dio el permiso, que no fue informada. Yo quiero llamar la atención sobre al Estado completo, sobre lo que significa el sector externo, sobre lo que significa cualquier cosita que pase una vez usted cruza Guibia hacia el mar, para ponerlo tan fácil. Miren lo que está pasando, a nosotros nos puede pasar cuando se habla de dengue, Pedro, con la industria turística. Cualquier institución, cualquier periódico, cualquier gente dice, son 25.348 casos de que sí o qué cosa, y nadie pide un informe técnico. Un informe técnico quiere decir, si comparado con, si eso significa, primero si las cifras son correctas, si el diagnóstico significa que tuvieron dengue esencialmente, si se diagnosticaron, los muertos si murieron por eso, qué pasó, tal cosa, sino que salen esas cifras escandalosas. Y una industria turística que tiene 3.500 millones de dólares de producción para la República Dominicana, siempre vive afectándose. Miren cómo, por ejemplo, Cuba está manejando un caso de cólera. El gobierno de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos en La Habana, la embajada no, la delegación de negocios de los Estados Unidos en La Habana, la forma de, digamos, si no de molestar, de decir que está ocurriendo o de lo que sea, es decirle, en el momento en que está el verano de los Estados Unidos, que están viajando a Estados Unidos decenas de miles de cubanos y de estadounidenses, y que la industria turística en Cuba está así, la embajada le dice, hay una alerta de cólera para los ciudadanos americanos, ¿qué tú crees que pasa? ¿Tú ves? Entonces eso pasa con el problema fitosanitario nosotros con Haití. ¿Tú sabes lo que es que Haití haya dicho que nosotros teníamos
la fiebre aviar en la República Dominicana. Lo hizo la ministra de Salud y no hubo un desmentido oficial de la República Dominicana. Dice, señora, eso no es verdad, usted miente deliberadamente. Hasta que ella dijo, no, un problema de traducción, ¿te acuerdas? Entonces, cuando yo oigo muchas cosas, que el arroz de la República Dominicana que tiene un virus, ¿tú viste? Era un trago de gracia de eso. Sí. No, tengan mucho cuidado con una economía como la nuestra. Por último, el tema que es un tema social, penoso, doloroso, lo ha manejado la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández. Es el tema de la preñez prematura, se le puede decir. Sí. Una sociedad no se puede quedar tranquila, y gracias a Dios que lo asumió la vicepresidenta como Estado, el Estado que se sienta agraviado por un drama social como eso. Que en un solo hospital, el hospital de San Cristóbal, el hospital Pina, tú encuentras una niña de 10 años con un embarazo de 5 meses y otra niña de 11 años con otro embarazo similar, ambas en la sala de cuidados intensivos, porque la anatomía de esas niñas, hay que decir niñas, no soportan un estadio como ese. Pero entonces cuando los directores de hospitales y las autoridades de salud pública comienzan a revelar las estadísticas, llegamos a la tristeza de decir que casi el 25%, o cuidados y más, porque lo que se habla son de las grandes maternidades públicas, de las embarazadas que acuden a los hospitales públicos, especialmente a las grandes maternidades de Santo Domingo, de Gran Santo Domingo, Santiago y algunas del sur, equivale al 25% de la totalidad, es decir, niñas entre 11 a 17 años, embarazadas, y óigame, en la maternidad de la Altagracia, más de 7,000 adolescentes son repitentes, Pedro, es correcta la expresión, repitentes en el embarazo. Es decir, antes de cumplir los 18 años, tienen 2 hijos. Sí. Entonces, la sociedad no se puede quedar tranquila. La sociedad estimula políticas públicas que hagan que ese tipo de cosas se minimice, ese tipo de drama. En la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, más de 7,000 adolescentes son repitentes embarazadas, es decir, tienen 2 muchachos. Y el nivel de muerte, o más de 2, el nivel de muertes maternas y también del niño es elevado, obviamente tiene que ser elevado. Entonces la sociedad no se puede quedar de brazos cruzados. Nosotros saludamos, de verdad, con mucha vehemencia, la iniciativa del despacho de la primera dama, incluso que ha pedido a la justicia, y eso sí le voy a explicar también por mi experiencia como en el Ministerio Público. Ella ha pedido que la justicia sea dura con respecto a la persona, a los violadores, a una niña, a los agresores sexuales. A una niña, quisiera concluir con esto, una niña entre hasta los 17 años. Todo acto sexual que se realice con ella, primero por la ley no está emancipada nunca. Segundo, es una violación porque no tiene consentimiento. Tienen que entender eso los abusadores sexuales. Los jueces. Los niños no tienen capacidad jurídica, los menores, los adolescentes, no pueden hacer nada, ni pueden hacer un negocio en su propio nombre, no pueden, ni pueden tomar ninguna decisión de esa naturaleza, no pueden ir a una cama de un hotel, ni en ningún sitio voluntariamente, no se puede arguir en un tribunal, fue voluntariamente, nosotros tenemos amores de hace tanto tiempo, no es verdad. Y segundo, según se trate del estupro, que siempre será tipificado como tal, las sanciones penales van desde 8 años de prisión, hasta 20 y hasta 30 años conforme los agravios que se hayan perpetrado. La sociedad tiene que ser dura. En Estados Unidos, señores, cuando se trata a una menor, cuando se maltrata a una menor, aunque sea con el pétalo de una rosa, así sí que más que le topen, ya la persona, bueno, hay en la Florida y en otros sitios, lugares donde solamente se recluyen a agresores sexuales. Sí, Miracle, por ejemplo. Sí, porque le dicen,
es para siempre que está fichado, es en cualquier parte que está fichado. Y aquí hay vándalos reincidentes que salen de los tribunales a pesar de cometer esas barbaridades que hoy la sociedad dominicana se lamenta. De manera que es correcto el planteamiento de la doctora Cedeño de que se tiene que ser duro, pero no es duro por duro, es aplicar la ley, señores. Aquí tenemos que aprender a aplicar la ley. Sí, bien, don Pedro y Mozart y Orión. Lo interesante es que el gobierno, cuando se ven las iniciativas, se ve una cara. Y cuando se ve las acciones de los críticos del gobierno, se ve otra cara. Esto, por ejemplo, que está haciendo que está impulsando la vicepresidenta de la República, le indica a usted una administración sensible y que no es indiferente a problemas sociales que tiene el país. ¿Por qué agrego esto, Orión, don Pedro y Mozart? Porque hay que entender el esfuerzo que ha significado para mantener en marcha este programa Progresando, que trata los problemas de una manera integral. Y ya ha celebrado, la vicepresidenta de la República ha encabezado el acto de graduación de 7.000 graduandos y graduandas que participaron en programas de formación de Progresando. Y esto es importante. De igual modo, la sensibilidad para que se entienda que la ley tiene que respetarse. Esto que Orión ha resaltado es importante porque hay gente que ve esto como algo festivo y no le confiere importancia a la gravedad que implica que una adolescente de 15 años sea una madre. En ocasiones ni siquiera tiene un lugar adecuado para mantener la criatura y asegurar que esa criatura crezca en un ambiente sano que le permita crecer de la manera adecuada. Y bien que se vea de esta manera. Y lo otro es el tema de la ley. Por eso en la normativa dominicana se establece que eso que se decía, se planteaba antes como un argumento que era válido, que le decían a la gente, no, ella fue la que quiso, o él fue el que quiso, no, la normativa establece bien claro, no tiene capacidad para decidir en asuntos de ese tipo, y sencillamente usted logró seducir al menor o a la menor. Pero importante esto, que desde el gobierno esto esté focalizado. Y lo otro es, insisto con las dos caras, para que ustedes vean. El presidente de la República ayer recibió a los directivos de la Cámara Americana de Comercio. Entre los directivos que fueron recibidos está por el presidente Danilo Medina, el señor Máximo Vidal, Gustavo Tavares Keiner, David Fernández, Julio Brache y el señor William Malamú, entre los que fueron recibidos. También se celebró en el Palacio Nacional una reunión con la Alianza ONG. Estas entidades han estado planteando que quieren insertarse para contribuir con lo que son sus iniciativas al desarrollo y participar en actividades que permitan dar solución a problemas y que contribuyan a la cohesión de la sociedad, de esa parte. Pero la otra cara es cómo hay una resistencia a la administración del gobierno y no perder tiempo en tratar de desdorar todos los asuntos, porque se está haciendo un trabajo de oposición por oposición. Ni siquiera se valoran las iniciativas gubernamentales, sino sencillamente. Y ayer se produjo la publicación, la difusión, pues se la estuvieron enviando a través de las redes sociales y en algunos casos a los medios de comunicación. Un documento de un conjunto de entidades que ahí fueron claras. Y esto es importante para las autoridades del gobierno que vean el contenido. Ustedes saben lo que se plantean, que aquí hay que dar los pasos para un cambio de gobierno y que el tipo de gobierno que tenemos, ese no es.
que hay que avanzar para otro tipo de gobierno y que el gobierno del presidente Danilo Medina no ha sido capaz de afrontar los problemas de fondo. Para que ustedes tengan una idea, oigan los nombres, para que ustedes observen también por qué el país no se deja confundir cuando estos grupos le dicen en un escenario que son sociedad civil y en otro grupo se ponen el traje de político. Oigan esto, los nombres. Dice, entre los nombres, para que ustedes vean que están convocando, está la Red de Acción Política RAT, Frente Amplio, ese es el Frente Amplio Popular, Juventud Caribe, Foro Renovador del PRD, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, Movimiento Rebelde, Lucha por tus Derechos, entre un conjunto de organizaciones que señalan, dicen ellos en la presentación del documento, que son la expresión de las principales fuerzas políticas de República Dominicana, principales fuerzas políticas opositoras. Convocan a un encuentro para el sábado. ¿Y usted sabe dónde se va a celebrar el encuentro? En el auditorio del Centro Cultural Narcisazo González. Esa es una obra de la administración del PLD que encabezó el presidente Fernández. Y ahí van a llevar una especie de aceite caliente en el que entienden que debe colocarse el presidente Fernández. Y ni siquiera han tenido el cuidado de irse a otro lugar, porque van a ir a una obra que inauguró el presidente Fernández a reunirse. Pero ¿por qué digo esto? Por las dos caras. Ustedes ven un gobierno laborioso, un gobierno que está esforzado en el tema de la educación. Fíjense cómo el presidente Danilo Medina ha insistido que en el presente año escolar los dominicanos van a ver agregadas al sistema 10.000 nuevas aulas, que se va a completar ese número en el presente año escolar. Y han visto las iniciativas de los esfuerzos para los centros de atención primaria como prioridades. Y ven una iniciativa como esa que comentó don Pedro en la primera parte, del habitacional de Boca de Cachón. Como ahí también se ha trazado una meta para resolver el problema de las inundaciones del lago Enriquillo, también con fecha en el calendario. Ese proyecto ha comenzado y se ha fijado que se estaría siendo inaugurado en el mes de febrero. Son dos caras y eso explica por qué la sociedad valora las iniciativas gubernamentales y cuando estos grupos convocan, la gente sencillamente no le presta atención, porque sabe que se trata de actividades políticas que el único propósito que persiguen es tratar de que se desplace un partido en el gobierno, una administración para dar paso a otras fuerzas políticas. Fíjese cómo se autodenominan ahora las principales fuerzas políticas opositoras del país, pero cuando usted ve los nombres se encuentra que en otros escenarios se le presentan como expresiones de la sociedad civil. Además, Esto no inventadas, claro, se inventan en en reuniones y salen de inmediato no existe. y presentan todas estas siglas y le presentan un frente de organizaciones políticas al país. Mozart. Gracias, Detinio. Buenos días. Bien. Hace un par de días nosotros nos quejábamos cuestionábamos la actitud que consideramos teatral del presidente de la Cámara de Diputados, cuando después del palo dado, él con 3 años siendo presidente de la Cámara de Diputados, pues se alarmaba de los precios de los libros, la tarifa de los colegios y ese tipo de cosas. Y dije, bueno, se trata de teatro, que nosotros en modo alguno le vamos a hacer coro a ese tipo de cosas. No obstante, en los últimos días hemos visto todo un movimiento alrededor del Ministerio de Educación y la necesidad impostergable de, en serio, sin ridiculeces ni demagogia, marcharle de frente a un problema que tiene muchísimos años lastimando a los padres, a los tutores de niños que van a los colegios privados y que son víctimas del abuso tarifario
de los cambios de libros cada año y de un sinnúmero de triquiñuelas que se inventan esos colegios al amparo de la ineptitud del Ministerio de Educación durante muchos años, de la ineptitud y de la irresponsabilidad del Estado a través del Ministerio de Educación frente a esa situación, que ni siquiera ha sido capaz de hacer valer la ley en esos casos, ni siquiera eso. Pues ahora nos alegra que el ministro de Educación haya apelado, y por eso lo pondero, porque ahí sí ve un grado de sobriedad y de responsabilidad. Él dice, le vamos a marchar, yo estoy dispuesto a encabezar todas las medidas que en el orden institucional tengan que darse para enfrentar este abuso, pero necesito la participación activa de los padres, porque esa es otra cosa. La familia. Aquí hay muchos males que crecen, que se hacen mucho más graves por la actitud irresponsable de los padres. Él adelantó dos visiones que ponen en claro el problema. Número uno, que los directores, los medios, los colegios te cambian un libro de texto. Sí, pero los padres callan. Y de editores. Sí, pero los padres... De edición. Sí, pero y los número padres... dos, que hay un paquete de normativas complejas que la han hecho a propósito para facilitar la operación de los editores. Sí. El gran negocio de las grandes editoras. Sí, pero entonces, como los padres enmudecen bajo el alegato de que están solos, están desamparados, y como aquí ha ido creciendo, que yo pienso que también hay un exceso en eso, es decir, que la escuela pública no sirve, eso tampoco es verdad. Tampoco es cierto. Eso no es cierto. Eso es parte de la campaña. Así es. De esos chinchorros, muchos chinchorros que se dicen colegios privados. Así es, así es. Amparados por algunos medios de comunicación vinculados con la comercialización de libros, mascotas y todo ese tipo de cosas. No me vengan con eso. Entonces los padres somos corresponsables de lo que está sucediendo con ese desorden y ese abuso en los colegios privados y con los libreros. Nosotros, porque no hemos sido capaces de empoderarnos y junto con autoridades como este ministro, que les reclama a los padres incorporarse. No ser indiferente. No ser indiferente. Ese es un ministro que dice, no, yo no lo soy todo. Yo necesito de la sociedad, no de la sociedad falsante civil esa, falsante, manipuladora político, y contra la política. sociedad civil. No, de la sociedad representada en las familias dominicanas, que están siendo ultrajadas con ese tipo de acciones de los colegios privados, al amparo de la libertad de empresa en la República Dominicana, que es otro maniqueísmo y es otra manipulación para poder seguir abusando con los padres. Así como el presidente de la Cámara de Diputados viene a descubrir, después que dieron el garrotazo, y se alarma, y es abuso, Teatro. 3 años siendo presidente de la Cámara de Diputados y Cuchumil siendo legislador. Teatro, puro teatro. De eso. No es así. Nosotros le vamos a dar seguimiento a ver si es verdad que desde el Congreso Nacional y básicamente desde la Cámara de Diputados, después de la Laraca, a ver si es verdad que ellos le van a marchar al problema en sus raíces y si no se trató de lo que nosotros consideramos puro teatro. Ahora, lo que sí queremos es alentar al ministro de Educación, que ha llamado la atención de los padres y de los profesores, porque esos mismos profesores de esos colegios privados también son abusados por esos colegios que cobran tarifas altísimas y dan salarios de miseria a sus profesores. Entonces los profesores también tienen que asumir su responsabilidad, estar dispuestos al sacrificio, como deben estar los padres, dispuestos a llevar a sus hijos a la escuela pública,
porque desde el Estado se están dando notaciones claras de que hay un empeño en seguir mejorando la escuela pública, en dotar a la escuela pública para mejorar el ambiente y la calidad de la escuela pública. Hay una voluntad política en esa dirección. Desde la educación inicial. Para que lo sepan, desde la educación inicial. Entonces, los padres tenemos que afrontar junto con las autoridades ese problema. No podemos hacerlo desentendido y dejarnos chantajear y manipular en modo alguno. Eso por una parte. Por otra parte, miren, Orión hace una semana, nosotros veníamos diciendo, ojo al Cristo con el dólar, con el mercado cambiario. Porque ahí viene septiembre y septiembre es el mes del aprovisionamiento. Pero es también el mes de la especulación. De algunos sectores que ya tienen industria en ese sentido de buscar dólares, comprarlo, acapararlo para ganarse unos cuartos. Me alegra que la gobernación del Banco Central ya haya dicho, estamos dispuestos a intervenir en el mercado, pero intervénganlo ya porque ya ellos compraron. Vamos a dejárselo en la mano. ¿Te acuerdas de una información que salió de que el Banco Central había reducido su... Era en esa dirección. Tirado así. Era en esa dirección. Comienzan a decir... Exacto, comienzan a decir. Y te lo comenta uno de un lado, después otro en centro, comienzan a decir, y lo meten en el Banco Central se está quedando sin dinero. Sí. Ha disminuido su reserva, preparando el ambiente para entonces ellos especular. El zarpazo. Ahora yo le digo a las autoridades, vamos a intervenir el mercado ya ahora, porque como esos jureles compraron, vamos a dejárselo en las manos para que pierdan. Que pierdan algo. Para que pierdan algo. Pero vamos a hacerlo ya, para enfrentar esa situación. Así que la gente no entiende mucho. Dice que el mercado cambiario y todos esos análisis que hacen los economistas, muchos de ellos sesgados, medios de comunicación, que tratan de enmarañar el asunto. No. El asunto es, señores, que hay especulación en el mercado cambiario, que hay gente que por mucho tiempo viene especulando con eso. Desde la época aquella, acuérdense que aquí hubo hasta muertos. Héctor Méndez. No más palabras, magistrado. No más palabras, ¿verdad? Fue sacrificado. Bueno, para que sepa hasta dónde llega ese tipo de mafia en el país. Y finalmente, miren, Orión también ayer revelaba que nosotros teníamos información de que en el mismo gobierno hay quienes están apostando a que continúe el decreto de austeridad, que tuvo dos resultados. Un resultado muy bueno, porque a partir de ahí se redujo el déficit de 6 a 2 puntos y tanto, ¿verdad? 2 puntos. Se llevó a 0.9 cuando era el 2.8. Cuando era 2.8, así es. Así es. En el primer trimestre. O sea, se exageró la nota. Exacto. Pero eso trajo, era 1.4, trajo un contratiempo, un gran contratiempo. 2.8 es al final. Es al final. Debió ser 1.4, que era el cálculo para el primer trimestre, y fue 0.9. Fue mucho. Exacto. Entonces eso trajo un frenazo en la economía. El gobierno tuvo que salir huyendo rápido. Espérate esos cuartos que nos hemos ahorrado, devuélvele más de 14.000 millones de pesos. Y la Junta Monetaria rápidamente, oxígeno. Vamos a disponerle de 20.000 millones de oxígeno, pero se acaban. Ya de los 20.000 hasta el primer tiempo, 12.000 y pico de millones. Porque fue incumplida demanda del mercado. Exacto, entonces, de mala manera, fíjense bien, presidente. Ya están colando que presidente, hay que entender el decreto. Mire la trampa, presidente. Ahora vienen y le dicen a usted, hay que continuar con eso. Pero usted sabe por qué, presidente. No han encontrado una puntita así, miren, para bajar ese grado de popularidad y de eficiencia gerencial del Estado. Y mira que han hecho esfuerzo. Mire, presidente, usted sabe que le falló, presidente, y le falló por usted, por su capacidad, por su visión y por su condición de ser un hombre enteramente entregado a su partido. Le falló
enfrentarlo a su partido y a su compañero de partido. Le falló esa. Y se inventaron todo tipo de trucos para que usted avanzara en dirección de confrontar dentro de su partido. Y como le falló esa, presidente, y usted ha ido tan bien. Comenzaron los bailables. Usted ha ido tan bien, entonces como dice Orián, comenzaron los bailables. Ahora le dicen que hay que reducir. Y yo, presidente, me siento muy alentado porque veo que el Congreso aprobó los recursos para que Odebrecht, que ganó las licitaciones, comience y continúe obras importantes de infraestructura en el país. Eso es importante porque esa es una señal de que no nos vamos a dejar chantajear, de que vamos a manejar con prudencia, como lo ha manejado usted, el gasto, pero no vamos a detener el gobierno. Ni es lo que se pretende. Si Monchi Rodríguez quiere hacer una fiesta. Eso sí, No, eso sí lo para. Sí, allá en el Palacio de los Deportes de Santiago, que busque quién la reparte. Fue suspendida. No el Estado. No el Estado. Ya fue suspendida. Eso sí está bien. Eso se suspendió. fue suspendida la fiesta esa. Pero que busque quién la Suspendida. reparte. Claro. Que lo busque, amigo, amigo, que hagan Sí. su fiesta, Pero pero, el amigo, Estado. pero no el Estado. Pero fue suspendida ya. Lo que no puede suspender el gobierno son las obras de infraestructuras importantes. No puede suspender ni el metro de Santo Domingo en su tercera línea importante, ni las circunvalaciones en Santiago y Santo Domingo, Santo Pedro Macorís, ni la San Romana. Pedro Macorís, la Romana. Ninguna de esas obras que están en carpeta y que están en ejecución. Ni el financiamiento eso no se puede. de solidaridad. El financiamiento de programas solidaridad. sociales, sí, los adelante. programas sociales, presidente, que están diciendo, ahí trajeron al hacedor de pobreza, a Miki Seara, y lo sacaron para decir que eso es pérdida, que eso es pérdida, No, sí. que eso no vale y no la pena. menciona los 124 Que mil eso no vale la millones pena, en- que lo que ha hecho es crecer y que eso se han frisado en el tiempo. Mentira, no es verdad. No es verdad. Mucha gente ha salido de la pobreza, Claro. porque por eso hay un programa que se llama Progresando con Solidaridad. Claro que sí. Se le da, Para dar el segundo se paso. le da el primer paso para que la gente salga de la Primero bruma, que coma mínimamente. que coma mínimamente. Y Y, después- eso, y que eso se es una incorpore al responsabilidad del mercado. Estado. Pero luego también se le da los instrumentales para que salgan de su nivel y ellos A busquen. fundar un empleo. Y ellos busquen el porque empleo. Mira Así ahí. que no detengan eso. Como tampoco, presidente, podemos detener, ya que lo que hay es un compromiso para el presupuesto del próximo año, que es un aumento general de salarios en el sector público, Que está prometido para enero. que está prometido para enero. Enero, sí. No detenga eso, presidente, que usted ha ido bien y todas las encuestas se lo dicen. Todas las encuestas se lo dicen. Están preocupados porque no consiguieron la confrontación interna y tampoco han encontrado un solo edificio para marcharle de frente a usted. Así que Bien. continúe como va, que vamos Nada bien. más esto, que es con lo que dice Moza, para que tú veas por dónde marcha y la razón que tiene Moza. Presidente, es verdad que decenas de miles de niños, o miles de niños, miles de niños, no han ido a la escuela porque no tienen los útiles escolares. Es verdad. Es cierto. Sí, Pero tú buscas a dignidad, ¿cómo se llama? Dignidad de la educación. sí. No, Y ya- te están ya- hablando de todos los problemas que tiene de la educación, pero ese no le interesa No, porque no. ese perjudica al gobierno. La gente no va porque no, la mochila está cara, las Claro, mascotas son 14 claro. mascotas, hay una mafia con los libros, hay una cosa. Eso no- Búscate. Y la Ana Teresa. Y Julio Búscate. Colio, La Ana Julio Teresa Colio, lo que está Colio. diciendo que votaron a una directora, Sí, aunque la cambiaron de un sitio porque era del PLD. No, ya está pidiendo. Y ¿Usted se acuerda ella que yo le dije? es una académica que no es política, que no ha sido candidata de No. nadie, ella es... Esa la Ana candidata Teresa, diputada Ana de La Teresa, Vega. Acuérdense que yo Teresa. les dije a ustedes La que me candidata gustaba diputada de La que el Vega. presidente le puso fecha a la reforma en educación. Digo, vamos a ir allá a Ucamaima, pero tenemos 3 meses. Sí. Si en 3 meses no hay acuerdo ahí, La impone el no- gobierno. nos vamos con la reforma. Ahí están inquietos. ya Mira, están diciendo, míralo ya. mira lo que dicen ellos. Mira, Míralo ya. educación no puede personificar la figura del gobierno. Oye. Coalición por la educación digna critica forma en que se maneja el presupuesto. Sí. Escuela regenteada por religiosos impone restricción a los maestros. Deploran presencia clientelismo político en educación. Que hable, Educación presidente. digna denuncia Claro. hay exclusión para el pacto educativo. Está- ¡Contrale! No, Pero pero ¿qué es lo que ustedes quieren? no también tienen que hablar de los pero ven acá. niños que están yendo a la escuela y de la mafia que hay. No, pero ven acá. Eso no, Eso no, porque eso no eso lo tratan. perjudica políticamente al gobierno. Exacto. Este cohete. Es ahí mismo. Bien, señores, miren, hoy el jueves Las siglas agropecuario en la está calle. ya en la sala de entrevistas Emilio Gómez, que es el director de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. Muy oportuna su visita, aunque estamos todavía en tiempo de evaluación del primer año de gobierno. Hubiésemos preferido al administrador del Banco Agrícola hoy, junto con el señor. Sí. Pero hay un tema
el asunto del arroz. Sí, eso hay que Que manchar. hay eso que mancharle aclarar porque está eso. íntimamente relacionado con la denuncia que hizo la ministra de Salud de Haití cuando se refirió a los pollos y huevos Sí. de República Dominicana. Íntimamente relacionado. Hay Y un es plancito la ahí. flojedad con que las autoridades dominicanas están enfrentando este problema. Así es. Muy bien, vamos. En un momento regresamos.